El amanecer llegó lento, derramándose sobre las montañas como un río de oro líquido. La niebla se deslizaba por los caminos de tierra, y las campanas del pueblo aún dormían. En medio de aquel silencio, un hombre caminaba hacia el pozo, descalzo, con los pantalones arremangados y las manos agrietadas por el frío. Se llamaba Dorian. Tenía el rostro curtido por los años, el cabello canoso y una mirada que parecía ver más allá de lo visible. Nadie en la aldea recordaba haberlo escuchado quejarse jamás. Algunos decían que había nacido así, tranquilo como el agua quieta. Otros creían que había aprendido a callar por puro cansancio de la vida. Dorian había sido herrero en su juventud. Fuerte, hábil y reservado. Se casó con una mujer de sonrisa leve y voz serena, a la que perdió demasiado pronto. Su hijo, apenas un muchacho cuando se marchó a la guerra, había prometido volver con el primer invierno. Nunca volvió. Con los años, la carta que confirmaba su muerte se arrugó en las manos de Dorian, pero no lo hizo caer de rodillas. No gritó, no rompió nada, no maldijo a nadie. Solo respiró hondo, y siguió encendiendo el fuego cada mañana. Desde entonces, vivía solo, alimentándose de lo que cultivaba, reparando herramientas de los vecinos, compartiendo silencio con las montañas. Cuando llegó aquel invierno especialmente duro, las lluvias no dieron tregua. El río, que hasta entonces había sido un hilo tranquilo de agua, se convirtió en una bestia desbordada. Las casas más cercanas al cauce cedieron ante la fuerza del agua, los animales huyeron y los cultivos se perdieron bajo el barro. La aldea entera cayó en la desesperación. Algunos lloraban por lo perdido, otros se lamentaban por lo que aún podía venir. Dorian, en cambio, caminaba despacio entre los restos de la tormenta, recogiendo madera, reparando muros, atando cuerdas. No hablaba, solo hacía. Un joven del pueblo, enfurecido por aquella calma, lo encaró con rabia. Le gritó que no tenía corazón, que era un cobarde por no mostrar dolor, que su frialdad era una forma de renuncia. Dorian lo miró, con los ojos tranquilos de quien ya ha visto pasar demasiadas tormentas, y respondió sin levantar la voz. ¿De qué sirve romperse por lo que ya está roto? El joven lo empujó, furioso, pero Dorian no reaccionó. Se agachó, recogió una tabla y la colocó en el lugar donde el muro se había derrumbado. El chico lo observó, confundido, sin saber si odiarlo o admirarlo. Dorian añadió entonces, sin mirar a nadie. El dolor llega por sí solo. No necesita invitación. Pero el sufrimiento, ese es un huésped que decidimos dejar entrar o no. Durante los días siguientes, mientras los aldeanos se lamentaban por las pérdidas, Dorian seguía trabajando sin descanso. Lo hacía en silencio, pero con una calma que se contagiaba poco a poco. Los niños, que al principio le temían, comenzaron a ayudarlo. Las mujeres lo observaban desde lejos, preguntándose cómo alguien podía conservar tanta paz en medio de tanto caos. No había rabia en sus gestos. No había prisa. Todo lo que hacía tenía un ritmo natural, como si siguiera el compás de algo más grande. Una noche, mientras el pueblo se reunía para compartir la poca comida que quedaba, el mismo joven que lo había enfrentado se sentó a su lado. No dijo nada durante un largo rato. Solo lo miraba, intentando entenderlo. Finalmente, murmuró: ¿No te cansas nunca de ser tan tranquilo? Dorian soltó una risa corta, casi imperceptible. Me canso. Claro, pero cansarme no cambia nada. Si el fuego se apaga, lo enciendo. Si el techo se cae, lo reparo. Si la vida se rompe, la recojo. ¿Qué otra cosa podría hacer? El joven insistió. ¿Y el miedo? ¿Nunca tienes miedo de perderlo todo? Dorian lo miró fijamente. El miedo llega siempre, pero lo trato como a un visitante. Lo dejo entrar, le ofrezco asiento, y cuando se cansa de no asustarme, se va. Aquella respuesta se quedó dando vueltas en la mente del muchacho durante días. Y cuando volvió la calma al valle, notó que algo en él había cambiado. Ya no reaccionaba igual a las dificultades. Comenzó a reparar su propia casa con las manos llenas de barro y los pensamientos más claros. Descubrió que, sin saberlo, Dorian le había enseñado la forma más difícil de todas: aceptar la vida tal como viene. El tiempo pasó. Los campos volvieron a florecer, y la aldea se levantó poco a poco. Dorian seguía siendo el mismo. Cada mañana encendía su fuego, bebía su té y se sentaba frente al huerto a observar cómo crecía lo que había plantado. Un día, mientras reparaba una herramienta, un mensajero llegó al pueblo. Traía una noticia que heló a todos: la guerra había terminado. Pero con ella llegaban los nombres de los que no volverían. El hijo de Dorian estaba en la lista.
El mensajero no se atrevió a decírselo directamente. Fue la vecina quien se acercó, con lágrimas en los ojos, y dejó la carta sobre la mesa. Dorian la abrió sin temblar. Leyó lentamente, con atención, y luego cerró los ojos un instante. No lloró. No habló. Solo respiró hondo y salió al patio. Se quedó allí, mirando el horizonte, como si buscara algo más allá de las montañas. Cuando la vecina, entre sollozos, le preguntó cómo podía soportarlo, él respondió sin girarse: no puedo cambiar lo que me quita la vida, pero sí puedo decidir que dejo que me la robe antes de tiempo. Y volvió a trabajar, despacio, con la misma calma de siempre. A partir de ese día, nadie volvió a dudar de él. El joven que antes lo había insultado se convirtió en su aprendiz, no de oficio, sino de vida. Pasaba las tardes ayudándolo en el huerto, escuchando sus silencios. Aprendió que no todo debe ser respondido, que no todas las heridas se curan con palabras, y que la paz no se encuentra huyendo del dolor, sino caminando con él. Los años siguieron cayendo como hojas. El cabello de Dorian se volvió blanco del todo. Sus manos, más lentas, seguían trabajando con precisión. El joven creció, tuvo hijos, y solía llevarlos a la casa del viejo para escuchar sus historias. Les enseñaba a encender el fuego con paciencia, a clavar una estaca sin rabia, a mirar las estrellas sin pedirles respuestas. Un invierno, el fuego de Dorian no se encendió. El humo no salió por la chimenea. Cuando los vecinos fueron a buscarlo, lo encontraron sentado en su silla, con la mirada perdida hacia el huerto, como si estuviera contemplando un amanecer que solo él podía ver. En su mesa había una taza de té aún tibia y una hoja de papel con unas palabras escritas a mano. No busques la calma fuera de ti. Todo lo que resiste el viento, primero aprendió a inclinarse. El joven que había sido su aprendiz guardó esa nota toda su vida. Con los años, también él aprendió a no quejarse por lo inevitable, a reparar lo que se rompe, a respirar antes de reaccionar. Y cada vez que la vida le golpeaba, recordaba al viejo Dorian, caminando entre la tormenta, sin huir, sin odiar, sin rendirse. Nunca fue un sabio, ni un maestro, ni un santo. Solo un hombre que entendió algo que la mayoría olvida, que el mundo no te pertenece, que nada está bajo control salvo la forma en la que eliges responder. Y que incluso cuando el dolor te visita, puedes recibirlo con dignidad, sabiendo que también se irá, como todo. Porque al final, el secreto de la serenidad no está en escapar de la tormenta, sino en aprender a mantenerse en pie mientras cae la lluvia.